y buenas noches a todos que nos ven. Sean todos muy bienvenidos a la transmisión número 14 de la Asociación Chilena de Terapeutas en Vida Pasada. Y les pregunto, ¿has hecho muchas promesas que no has podido cumplir? ¿Te han hecho muchas promesas que no te han querido cumplir? Quien promete se hace responsable de manera inconsciente de cumplir esa promesa. Así, recurrentemente hacemos promesas que pronunciamos muchas veces a la ligera, pero que establecen verdaderos contratos con otras personas. Por ejemplo, ¿quién no ha dicho te amaré por siempre o nunca te abandonaré? También las promesas se realizan durante sucesos emocionalmente intensos, por ejemplo, como en un accidente, y esto genera un vínculo más fuerte. Si pienso que podrías haber perdido la vida, y en ese momento digo, jamás te volveré a dejar solo, el vínculo que se genera es muy intenso. También existen juramentos. Suelen hacerse en instituciones o en algunas profesiones también. Y muchos de estos juramentos se pronuncian en nombre de Dios. Luego, ¿qué pasa si dejo esa profesión? Y si ya sabemos que el alma es atemporal, ¿qué sucede después de esta vida? Bueno, esta noche los invitamos a hablar de promesas, fotos y juramentos con mayor profundidad. Me presento, mi nombre es Patricia Pareja Canales, soy terapeuta en vida pasada y ahora en este momento estoy transmitiendo desde los Andes. Hoy me acompañará Javier Berríos Allende, quien nos acompaña desde Santiago. Javier es actor, profesor ayudante de la Escuela de la Doctora Viviana Centeno, y actualmente tiene su propia escuela de terapia de vida pasada. Así que voy a invitar a Javier, mientras aprovecho a saludar a los que se han unido y también a Andreita que dice que está de Osorno. Ahora le estoy... Hola, Centro Terapéutico. Ahí estoy invitando a Javier. Hola, Javier. Hola Pati, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Yo estoy bien, Javier, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Agradecido de la invitación de nuevo, Te de poder escucho estar bien. acá. Sí, te escucho bien, pero como que se congela Perfecto. un poco. Sí, de hecho entré un poco tarde, te estaba escuchando desfasado. Ya, ahora te escucho mejor. Bueno, muchas gracias, Javier, nuevamente por recibir esta solicitud, por aceptarla y por estar aquí compartiendo con todos nosotros. ¿Mm? Yo agradecido, me encanta venir para acá. Sí. Bueno, Javier, vamos con el tema. En forma general, ¿qué son las promesas y cuál es su energía? Las promesas, para reducirlo así en un término súper sencillo, son compromisos que se impone el alma en ciertos momentos bien fundamentales, como tú lo comentaste al principio. Casi siempre son en momentos en que hay un chorro de emoción. Casi siempre es cuando la persona está muy emocionalmente activa, por decirlo de alguna manera. Está pasando algo muy potente emocionalmente con esa persona, ¿no es cierto? Es en ese momento en que el alma tiende a generar este tipo de promesas de todo tipo, de todo tipo. Promesas de amor, ¿no es cierto? Promesas de acompañamiento, promesas de odio también, promesas de venganza. También. Entonces, son en esos momentos en que el alma se pone esos compromisos y en realidad son compromisos eternos. Son compromisos eternos y ya lo vamos a ir comentando más adelante por qué son compromisos eternos y que no se terminan así como así. Hay que considerar que cuando uno realiza una promesa en algún momento, eh, para que esta promesa funcione, para que se cumpla o para que se realice, yo tengo que poner una parte de mi energía para que esta promesa tenga la capacidad de cumplir o de hacer lo que yo estoy prometiendo. Por lo tanto, yo saco efectivamente una parte de mi energía, digamos, tomo a lo mejor un poco de mi poder personal o tomo una partecita de mi alma y yo pongo esa energía en esa promesa y desde ahí yo genero lo que quiero
comprometer con la otra persona o con las otras personas. Por lo tanto, lo que yo estoy haciendo con esa promesa es básicamente desfragmentarme, o sea, estoy dejando una parte de mí en ese momento que está fuera de mí. ¿Ya? Entonces, al dejar eso, significa que me quedo ahí permanentemente, porque entendemos, y lo hemos hablado anteriormente, que el alma solamente reconoce el aquí y el ahora. Por lo tanto, para el alma todo ocurre en este momento. El alma vive en su tiempo presente. Ella no reconoce que hay un pasado, no reconoce que hay un futuro, sino que ella vive aquí y ahora. Por lo tanto, esa promesa siempre va a estar fluyendo, siempre, siempre, en estado presente, siempre, siempre, porque yo saco una parte de mí para concretar la promesa. Y Javier, vamos a aprovechar de decirle también a quienes nos están viendo que si tienen dudas, si tienen consultas, las pueden ir dejando en el chat y las vamos a ir tomando a medida que vayan surgiendo. Y te Sí, pregunto, sería muy interesante. sí, ¿qué promesas hacemos en esta vida? ¿Qué se te ocurre? Muchas, demasiadas diría yo, y a veces sin darnos cuenta. Eh, y fíjate que una promesa la puedo hacer yo a otra persona, pero también hay personas que me inducen a que yo cumpla promesas de ellos, ya que eso lo encuentro más terrible todavía. Sobre todo cuando somos pequeños, somos niños, los papás. Prométeme que te vas a portar bien en el colegio, prométeme que te vas a sacar un 7, prométeme que no vas a pelear, prométeme que no vas a andar haciendo tal cosa. O sea, nos llenan de promesas desde pequeños. Por lo tanto, hay un compromiso ahí eterno también con nuestros padres o con las personas que nos imponen ese tipo de promesas, ¿ya? Aparte de las que nosotros hacemos, ¿ya? Cuando nosotros nos enamoramos, te prometo que te voy a amar toda la vida. Hoy estoy tan enamorado de ti que prometo que voy a estar siempre, 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 eternamente contigo. Por lo tanto, son muchas las promesas que hacemos a cada instante, en cada momento, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Porque solamente, como mencionábamos anteriormente, hay un chorro de emocionalidad en ese momento, ¿no es cierto? Yo estoy tan inmerso en el amor, estoy tan inmerso en el enamoramiento que siento por esa persona, que yo lanzo esa promesa, ¿no es cierto? Porque quiero estar con esa persona, porque no quiero que me deje solo, quiero que esté conmigo permanentemente. Entonces, lo hacemos permanentemente y hay un sinfín. Son muchas las promesas que podemos hacer diariamente, a cada instante. Son muchas. Yo te mencioné algunas, pero hay muchas más, muchas más. Y como las promesas también que se hacen de manera religiosa, las matrimoniales, las promesas bautismales, ¿cierto? Estamos Claro, constantemente, muchas veces sin darnos cuenta, estableciendo estas promesas y no nos damos cuenta de lo que estamos pronunciando, la intensidad que tiene eso. claro. Mira, Ahora importa, creo que es bien importante la intención que uno le da a las promesas también. ¿Ya? Porque a veces, claro, uno va a hacer una promesa y si no le pongo la intención que yo te mencionaba anteriormente, la promesa no va a funcionar. como ¿Ya? hacerlo, Entonces, claro, eso no va a funcionar. Si yo le pongo mucha emoción, ¿no es cierto? Si yo empleo una parte de mi alma para hacer la promesa, es esa la que a nosotros nos mantiene unidos a esa experiencia eternamente. Las otras promesas da lo mismo, en realidad. Y sucede eso, por ejemplo, eh, con algunos sacerdotes que a lo mejor hacen votos, que es otro tema, hacen votos de castidad, pero que no se cumplen tanto. Entonces ahí no hay una intensidad, o sea, ellos no pusieron esa energía para cumplir ese voto a cabalidad. ¿Ya? Esa es la diferencia pusieron también. intención y qué pasa cuando rompen eso también. Mira, y hablando de Claro, romper, por medio de la TVP, ¿se pueden romper estas promesas? La técnica que se nos pueden, enseña ahora, ¿se sí, puede? se puede terminar con las promesas siempre y cuando el paciente quiera terminar con las promesas. ¿Ya? Porque si una persona no quiere terminar una promesa de amor, por ejemplo, un amor eterno que se hizo en otra vida muy antigua, no lo podemos obligar. Pero si un paciente dice que sí, que necesita terminar con eso, porque siente que no puede avanzar, porque siente que le hace mal en este momento, porque a lo mejor se encontró con esa persona de nuevo, pero en esta vida no son pareja, sino que son familiares, por ejemplo, son hermanos, o es la mamá o el papá, eh, es complejo. Entonces, en esos casos podemos nosotros terminar con esas promesas y para hacerlo hay que ir al momento en que se originó la promesa, el momento exacto, ¿no es cierto? Cuando el paciente se conecta con ese momento exacto y como él
tiene la intención de hacerlo, él mismo, ¿no es cierto?, repite una frase en donde él dice, yo, el nombre completo del paciente, bajo mi propia voluntad, termino con esta promesa que hice en este momento y recupero toda la energía que puse en esa promesa. ¿Ya? Pero esto tiene que hacerlo con intención también, ya tiene que hacerlo con intención. El paciente tiene que quererlo con todas las fuerzas para poder terminar con esa energía que está atrapada en ese momento. Claro. Y recupere esa energía también que puso Claro, en esa... eso es bien importante, porque mientras una parte de su alma esté atrapada en esas promesas, en esos juramentos o en un voto, por ejemplo, inevitablemente en su vida actual se va a ver súper afectado, inevitablemente, aunque una promesa haya sido de amor eterno. Yo creo que de los pacientes que yo he atendido y me he encontrado con este tipo de situaciones, creo que las promesas de amor eterno son las más devastadoras. Son súper devastadoras porque la mayoría andan buscando todavía a esa persona. Nada los llena. No aman a nadie sino es a esa persona que no está, que no existe en su realidad actual. Por lo tanto, es súper devastador encontrar o buscar algo que no está ahora con ellos. Entonces, es súper, súper devastador. Esa sensación de estar esperando a alguien más. Claro, o yo sé que va a llegar mi alma gemela, o sé que va a llegar la otra mitad. Yo lo siento, pero ¿dónde está? Y quieren saberlo, y se angustian, y posiblemente en esta realidad no se van a encontrar. O tengo todo para ser feliz con mi pareja y no entiendo por qué no puedo. Es como que algo me O falta, o como claro, algo... estoy casado, tengo familia, amo a mi esposa, amo a mis hijos, pero siento que amo aún más a alguien que no sé quién es. Entonces eso es terrible, pues es agotador, es súper agotador. Y eso lo genera la promesa, ¿no es cierto? Hay una promesa, porque básicamente lo que pasa ahí es que se genera un lazo energético con ese momento y su realidad actual, ¿ya? Entonces mientras no se corte ese lazo energético, evidentemente va a seguir pasando información, porque los lazos energéticos lo que hacen es pasar información en viceversa con las personas que están involucradas en la promesa, en el juramento, en los votos o en los pactos. Entonces, es complejo el tema, no es tan a la ligera, por eso hay que pensarlo mucho antes de hacer una promesa. Si uno va a hacer una promesa, creo yo, o un juramento, uno debería limitarlos al momento solamente en que está viviendo. Porque lo que pasa con las promesas, lo que pasa con los juramentos, los votos, los pactos, es que no se limitan en el momento, sino que uno los lanza y eso te encadena ya definitivamente eternamente. Te encadena vida tras vida porque lo lanzaste y no lo limitaste a esa experiencia solamente. Claro, pero como uno nos podrían decir, pero ¿cómo lo voy a limitar si yo no lo sé? Simplemente lo siento que vengo a esto, ¿no es cierto?, en esta experiencia, siento que voy a ser un sacerdote, sé que voy a ser una monja y es lo que yo siento que tengo que hacer, ¿no es cierto? Pero es así como funciona, es así como se conjugan los lazos, las promesas, los votos, los pactos. Mira, acá tenemos una pregunta, Javier. Pregunta Daisy, ¿qué manera tenemos para romper una promesa aparte de la TV? ¿Conoces de qué manera? No sé si habrá otra manera, pero creo que la TDP es una de las terapias que te ayuda a solucionar esto de una, o sea, es muy rápido, porque porque primero el paciente se tiene que conectar con el momento en que hizo la promesa. Y muchas veces, no siempre, muchas veces son en otros momentos, en otras vidas, a lo que el paciente llama vidas pasadas, pero nosotros entendemos que las vidas pasadas no existen, sino que son vidas paralelas que el alma está teniendo. Por lo tanto, lo que hace la TDP y que lo encuentro que es maravilloso, es que conecta al paciente con ese momento exacto en donde se genera esa promesa y es allí donde se tiene que cortar, es ahí donde se tiene que terminar. Yo conozco la TDP y sé que la TDP Mira, acá, funciona genial para esto, pero no Cami, sé si una más habrá, yo creo que pregunta. deben haber otras técnicas. Sí, pueden haber, yo también, no conozco otras técnicas, la TBP, y Mm. como decías antes, además de romper esta promesa, es la recuperación de la energía. Eso también. Y recuperación del alma, que eso lo hacemos nosotros con la terapia. No sé si otras terapias lo harán. Y eso es súper importante, recuperar lo que se pierde, lo que se pone ahí en ese momento. Mira, la pregunta es, ¿cuáles pueden ser las repercusiones más negativas de promesas buenas, como serás siempre mi bebé, de la mamá a la hija? Mm.
no va a permitir que su hija crezca nunca. Nunca la va a soltar. Nunca la va a dejar casarse. Y si se casa va a estar metida entre medio. Le va a estar insistiendo al marido, cuídela, que no le vaya a faltar esto. Cómprele ese vestidito que le va a quedar muy bonito. Ay, por favor, que no le vaya a pasar nada. Se enfermó, ay, pobrecita, ¿qué le va a pasar a mi niñita? O sea, te puedo nombrar mucho más. Pero así es como influye eso, ¿no es cierto? Porque la frase sigue fluyendo eternamente en presente. Esa madre siempre va a ver a su hija como una niñita, nunca la va a ver como una adolescente, nunca la va a ver como una mujer. Entonces, es terrible para la madre, es terrible para la hija y para todo lo que viene adelante en relación a lo que quiere hacer esa hija. ¿Ya? No, quiero que estudies esto, porque eso es lo que tú tienes que estudiar. No vas a estudiar lo que tú quieres, sino que lo que a mí me parece que tú tienes que estudiar, porque tú eres mi niñita, tú tienes que hacer esto, porque esto te conviene. Bueno, y podemos enumerar mucho más. Claro. Y ya esa niñita que es bebé frente a la mamá también le va a faltar esa energía de sentirse adulta cuando ya crezca, esa energía de sentirse una Claro, esposa, una madre, porque sigue sintiéndose y la bebé aparte de mamá. Y aparte sucede que al hacer esas promesas tan terribles de una madre a una hija, la madre le Ya, toma mucho poder personal, le toma mucho poder personal a su hija. Por lo tanto, aparte de la promesa está que esto que le quita, ¿no es cierto?, claro. esta energía personal a su hija, que es de ella solamente. Mira, acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué sucede con la promesa que uno realiza cuando se está casado? Cuando se está casando. Fíjate que ahora, yo sé que ahora último, las personas que se casan solamente prometen hasta que la muerte los separe en esta vida. Y creo que es genial, es maravilloso. ¿Ya? Antes no, po. Antes era eternamente. Ya voy a estar contigo eternamente, vamos a vivir esta vida y la que sigue. O sea, siempre vamos a estar juntos, para siempre, para siempre, para siempre. O sea, nunca nos vamos a separar. Terrible, po, terrible. En cambio, ahora creo que es hasta que la muerte los separe y creo que ya ahí creo que la Iglesia Católica de alguna manera entiende el sentido de que más que una promesa son votos matrimoniales que a la vez se transforman en promesas. Sí. Y además también en el caso de que te separes, también hay que trabajar sobre esa promesa. Porque si no, Exactamente. estoy con mi nueva pareja en esta vida, pero estoy prometida con el anterior. Entonces también cuando uno se separa, tiene que romper esa promesa. Incluso es más, cuando ocurre eso que dices tú, es tan fuerte la promesa, depende de quién la haya hecho con más fuerza, uno tiende a fragmentarse también en vida y a quedarse como una entidad sobre la otra persona para seguir estando con la otra persona. Entonces es nefasto, es terrible, lo encuentro terrible. Mira, y aquí preguntan, y cuando las personas dicen, te prometo cuidarte siempre, ¿qué se hace? Siempre te van a estar cuidando esa persona, siempre va a estar contigo cuidándote. Lo que pasa es, claro, es agradable que a uno lo cuiden, sí, no vamos a decir lo contrario, pero hay que entender que como las promesas son eternas, ¿no es cierto? No se limitan al momento en que se hacen. Hay momentos que a lo mejor nos vamos a encontrar con una persona, va a ser la misma persona que me prometió eso, y que en esta realidad no tengo ni una relación con esa persona, y que hasta a lo mejor me cae mal, me desagrada. Entonces no voy a querer que esa persona esté sobre mí cuidándome. ¿Por qué me cuida? ¿Por qué está encima mío? ¿Por qué se mete entre medio de mi relación? ¿No es cierto? ¿Por qué se mete en todo lo que yo hago? ¿Te das cuenta? Entonces, no, de ninguna manera. Funciona pésimo también, pésimo. No, pues se daña todo ahí. Eh, Se daña todo, no es conveniente, no es conveniente. Eso es lo que hay que entender, que el alma tiene diversas experiencias y en las diversas experiencias somos distintos. El alma es una sola, pero tenemos distintos cuerpos, tenemos distintas familias, tenemos distintas parejas, todo es distinto, es verdad. A veces nos encontramos con los mismos que nos hemos encontrado antes, ¿no es cierto? Pero muchas veces elegimos estar muy lejos de esas personas también y a veces por una cosa fortuita nos volvemos a encontrar, no sabemos por qué, pero ahora entendemos por qué, ¿no es cierto? Porque esta promesa de alguna manera me tira hacia esa persona
y ya no quiero esa persona, no quiero esa persona en mi vida, no quiero que esté ahí, ¿no es cierto? Pero no entiendo por qué está en mi vida. Y como dicen acá, dice que es una frase recurrente, claro, siempre estamos pronunciando estas frases. Déjame revisar que hay comentarios más acá. La Cori dice, me tocó un paciente que no aceptaba su paternidad y abandonó a su hijo de 7 años en una vida pasada, era franciscano e hizo un voto de castidad. Al entregar este tributo como una ofrenda, se reencontró. Aquí dice, a mí me decía, mi hija me va a cuidar. Bueno, y estaban hablando, acá dice que a mi mamá necesito TBP ahora. Gracias por la... Debe tener una tremenda promesa ahí, pues. Sí. Dice acá otro, te quedas con una parte de mi corazón cuando se está de novio, cuando se expresan eso. Y aquí, Literalmente fragmentas tu corazón. claro, y que a mi mamá dice, Es terrible. terapia sí o sí, dice. Bueno, vamos a recomendar también que en Ashtevip, entran a la página de Ashtevip y ahí encuentran terapeutas a lo largo de todo Chile. Y muchos de ellos están haciendo terapia online. Acá hay otra promesa hasta la muerte, es largo igual, porque limita, sí. Mm, sí, pues. Mira, hasta que el amor se acabe, el amor es libre, no necesita ataduras. Bueno, fíjate bien que ahí están mencionándose y esas que te salen, quizás es porque alguna vez también las pronunciaste, por eso te saltan Claro, así como en primera instancia. es verdad lo que, sí, es verdad lo que dice ella, que el amor es libre, no necesita ataduras, las ataduras las ponemos nosotros. Tendemos a atar todo, tendemos a atar todo, a tener el control sobre todo. Yo creo que somos súper controladores los Sí, seres humanos, tenemos que soltar más, tenemos que aprender a soltar. Imagínate, entiendo yo, bueno, entiendo, yo he pasado por el proceso de la muerte, perdí a mi papá hace como 6 años, un golpe fuerte, pero lo entendía porque estaba como sumergido en este tipo de terapia. Pero ponte tú, he atendido a otros pacientes que al morir sus padres, por ejemplo, les han dicho, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir solo, llévate una parte de mi alma. O sea, una parte de mi alma se va a ir contigo. O sea, imagínate lo que significa decir eso. Imagínate la cantidad de energía que tú le estás entregando al alma que está partiendo hacia arriba y la cantidad de energía que le estás poniendo sobre su propia energía a la otra persona que partió. O sea, eso inevitablemente va a llevar a que el alma que está desencarnando no pueda subir, porque hay un peso a, ajeno que no le corresponde, ¿no es cierto?, que le está pesando de alguna manera. Y por otro lado, el paciente o la paciente se queda en un estado de piloto automático, pierde tanta energía porque una parte de él o de ella la entregó a su padre o a su madre. Entonces, creo que en esta sociedad nos falta mucho hablar de estos temas, hablar sobre esto, que la gente entienda cómo funciona todo esto, porque básicamente todo es energía. mira, aquí hacen una pregunta. Si la técnica de nosotros, si la TBP es hipnosis regresiva o tenemos técnicas distintas. Lo que nosotros utilizamos se llama estado de conciencia expandido. El estado de conciencia expandido no llega a ser una hipnosis clínica profunda. La hipnosis clínica es una forma de conducir a un paciente a un estado regresivo. Lo que nosotros hacemos con el estado de conciencia expandido, que es un nivel muy bajito, muy superficial, no llegamos a la profundidad, lo que hace es que el paciente esté consciente y al estar consciente se pueda dar cuenta de todo lo que él necesita trabajar, porque nosotros como terapeutas no inducimos nada, absolutamente nada, solamente acompañamos. El trabajo pesado, duro, lo hace el paciente a través de la técnica. ¿Ya? Cuando hablo de la técnica me refiero a que el paciente va abriendo situaciones o va abriendo la situación que necesita trabajar y desde ahí, con la técnica que nosotros sabemos, le ayudamos a él para que pueda resolver su problema. Por lo tanto, lo que hacemos es un trabajo en estado de conciencia expandido. Y para explicar un poquito más esto, el estado de conciencia expandido no es más que una relajación semiprofunda sin que el paciente se quede dormido. Eso es. Sí, y como dices tú, para tomar conciencia, porque lo que nos enseñan nuestros maestros es hacer consciente lo inconsciente. Y eso solo lo puede Exactamente. hacer estando, como dices tú, así
en ese estado de conciencia expandida. Así es. Bueno, Yasmín decía algo recién en relación a las profesiones, así que te pregunto, ¿qué es un juramento? ¿Qué es un voto? ¿Cuáles conoces? Un juramento, básicamente también es un compromiso del alma, pero este se realiza en momentos súper significativos, ¿ya? Igual que un voto. El voto también se realiza en momentos muy puntuales y muy significativos, ¿ya? Y al igual que la promesa, si no se limitan a ese momento, encadenan, atrapan al paciente vida tras día los persigue. O sea, permanentemente, eternamente, ¿ya? Por nombrarte algunos, juro que te voy a amar para siempre, volvemos a lo mismo, el amor tiene un papel súper importante en las promesas y en los juramentos, ¿ya? Los juramentos profesionales, ¿no es cierto? Los profesionales, el juramento de los doctores, de los médicos, el juramento de los abogados, eh, el juramento de la bandera que hacen los militares. Juran por la patria, defender esa patria hasta la muerte, imagínate, hasta la muerte. Es súper potente. Eso es potentísimo, potentísimo, súper fuerte. Eh, Y además son proferidas frente a Dios, se pronuncian en el nombre de Dios, claro, entonces también hay una claro, energía muy fuerte. sí. Los juramentos de los alcaldes, los ministros, juran o prometen hacer o cumplir ciertas condiciones o ciertos trabajos que les exige, ¿no es cierto?, el gobierno. También, ahí son juramentos o son promesas también. He escuchado ahora último algunos que se comprometen solamente, ¿ya? Ya están quitando un poco el juramento o la promesa. Pero así hay un montón, hay un montón. Eh, los juramentos de odio, po. Ahí los Juro nombran. que voy a destruir tu linaje, voy a destruir tu linaje donde sea, el momento que sea, en la vida que sea. Juro que voy a destruir tu linaje. Juro que me voy a vengar de ti por lo que me hiciste. Entonces, hay tantos, tantos. Ahora, yo siento que los juramentos y las promesas eh, tienen un componente emocional, como lo mencionábamos anteriormente, por lo tanto creo que eso lo hace tan potente, porque lo hacemos bajo o el amor, el amor un amor incondicional, un amor súper puro, súper fuerte, o los hacemos bajo un odio terrible, desgarrador, horroroso, ¿ya? Y eso es energía pura. Y es por eso que son tan potentes estos juramentos, por eso que son tan potentes estas promesas también. Mira, acá decía justo, aquí nos decían, también Jessy decía, también hay juramentos de rabia y de odio, que es lo que estabas hablando, que también son muy potentes, exacto. También están los votos que hacen los sacerdotes, se cumplan o no, Sí, hacen voto de castidad, hacen voto de pobreza, de clausura, de estar claro, encerradas, claro, ¿no es cierto? De silencio. votos de silencio, Ahora, claro, los votos son hechos en condiciones bien especiales porque se hacen siempre frente a la divinidad, ¿no es cierto? A Dios o a lo que ellos consideren que necesitan entregar esa energía. Y aquí nos encontramos con todas las personas o todos los que hemos sido monjes, monjas, ¿no es cierto?, en otras vidas. Por lo tanto, hay muchos pacientes que llegan en esas condiciones. Llegan pacientes que te dicen, sabes que mi actividad sexual es pésima, no puedo, estoy a punto de perder mi matrimonio. Y claro, tú vas a hacer la regresión y te encuentras que todavía estás siendo un monje y que está en el momento exacto y que está diciendo, yo ofrezco mi castidad, ¿no es cierto?, por siempre, para siempre, voy a ser célibe para siempre. claro, Entonces eso ya lo condicionó eternamente, eternamente. Ahí no hay forma de sacarlo a menos que se termine con ese voto. Y Javier, la TDP, ¿sirve también para romper estos votos, estas promesas, estos juramentos? Sí, al igual que las promesas, el paciente tiene que querer primero hacerlo y cuando ya quiere hacerlo, tiene que volver al momento en que hizo ese voto, hizo ese juramento, hizo esa promesa. Y en ese momento, repetir la frase que es muy similar a lo que te mencioné anteriormente, yo, tanto, tanto, eh, termino con este voto
que hice en este momento, en esta experiencia, en esta vida, y recupero toda la energía que puse en este voto. ¿Ya? Esa es la manera de terminar con ese voto. Hay que volver al origen de eso y desde ahí trabajarlo completamente. Y tomar conciencia, cómo en este momento de tu vida eso te está afectando, cómo te está condicionando. Claro. Lo que pasa es que al hacer la regresión y al caer en esa experiencia, donde hay un voto, hay un juramento, una promesa, un pacto, el paciente en la regresión es capaz de tomar una conciencia extraordinaria. Tú lo sabes, todos lo sabemos lo que trabajamos con esto. Al momento que el paciente ya empieza a hacer la regresión, al momento en que el paciente está vivenciando todo lo que necesita trabajar, ya se hace súper consciente y sabe lo que tiene que hacer. ¿Ya? Porque el alma le está diciendo, mira, esto ha estado atrapado aquí durante miles de años, según tú, lo que le dice el alma, porque para el alma no existe el tiempo, y es momento de terminar con esto, ¿no es cierto? Pero suele pasar que a veces hay, o sea, no es que suele pasar, sino que hay veces en que hay pacientes en que no quieren terminar, por ejemplo, con juramentos de amor o promesas de amor, porque todavía insisten en que en algún momento se van a encontrar con esa persona y quieren estar para esa persona. Bueno, en relación a la TVP, la Cori escribió un poco más arriba que la TVP es como un sueño lúcido. Estoy buscando porque no puedo aquí tomar los comentarios, se me mueve el chat. Unos comentarios que hablaba Cristian Zuleta. Dice, las promesas y juramentos pueden crear estructuras energéticas limitantes. Sí, La Pau pregunta. ese es un tema, sí, Sí, dale. ese es un tema más complejo aún. Eso lo pregunta el Cristian Sí, Zuleta, Cristian Zuleta dice. porque él sabe de eso, sí. Bueno, ese es un tema mucho más complejo, porque evidentemente al poner energía en ese tipo de patrones, ¿no es cierto? Esos patrones llevan tanto tiempo para nosotros, ¿no es cierto? A veces son tan antiguos que se solidifican y se transforman en estructuras energéticas que se pegan en el campo energético, ¿ya? Por lo tanto, a veces se convierten en sellos, por ejemplo, en sellos de silencio. Los votos pueden ser sellos de silencio. Es así como a veces encontramos que en el chakra de la garganta hay pacientes que tienen sellos. O sea, el voto no sé, un voto de silencio, no voy a hablar nada, 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 nada de lo que pase, por ejemplo, en esta congregación, a lo mejor en una congregación secreta. Entonces, eso se convierte en un verdadero sello. ¿Ya? Entonces, es una estructura. Aquí, los que podemos trabajar con eso, los que hemos estudiado la estructura energética, podemos entender cómo es eso. Y lo vemos, ¿no es cierto? Aquí se puede sentir el sello. De hecho, nosotros sacamos a veces con las manos esas estructuras y podemos sentir sellos chicos, grandes, de todo tipo de porte, que están bloqueando el chakra para que no pueda hablar. Porque él, en ese momento, en esa experiencia, lo hizo de tal forma que nada ni nadie iba a poder saber lo que hablaban en esa congregación, por ejemplo. Entonces, hasta ese punto. Imagínate eso en un abogado, en una vida actual. O sea, no podías hablar absolutamente nada. Imagínate un caso así como complejo o exponer algo. Te va a costar mucho porque el chakra está obstruido, tiene un sello. Básicamente tiene un sello ahí para que tú no puedas hablar. La Pau Pero pregunta. es un tema más complejo. La Pau pregunta, ¿es lo mismo que una maldición? Esto que hablamos las promesas, los juramentos, los votos, ¿es lo mismo que una maldición? Entraría en esta categoría, sí, las maldiciones también se hacen bajo ese efecto de emocionalidad potente, ¿no es cierto? Básicamente las maldiciones casi siempre cuando tenemos odio, rabia, rencor, cuando queremos vengarnos, por lo tanto entra en la misma categoría. Y las maldiciones, por supuesto, son fatales, son horrorosas. La Cari dice aquí, sabiduría divina. Así Y es. aquí hay una pregunta. Dice Sole, ¿y si en una vida pasada otra persona hace una promesa, pero que hoy afecta a ambos, se puede trabajar, se puede romper o lo puede cortar solo quien hizo la promesa? El que hizo la promesa. Es importante que lo haga el que hizo la promesa. Ahora, si lo hicieron los dos, tienen que hacerlo los dos. Claro, porque si lo corta uno solo, el otro va a seguir todavía atrapado en el momento. Recuerden que el alma es una para cada uno. Somos individuos, ¿no es cierto? Por lo tanto, cada uno tiene que hacer su propio proceso. Correcto. Ahora,
si el otro no quiere y yo estoy dispuesta, la rompo yo y también me libera. ¿M? Que a Sí, veces el otro puede exactamente. no querer. Y Claro. Ahora, claro, el problema es que si son parejas necesitan hacerlo los dos para que puedan tener la libertad de amarse en propia libertad, o sea, para que nada los condicione. Que eso sería lo ideal. eso sería lo ideal. Sí. Porque básicamente, como mencionábamos recién, hay un lazo energético ahí. Por lo tanto, ese lazo energético, junto con todo lo que está atrapado en ese momento, a lo mejor antiguo, todavía los tira a esa vida antigua. Y hay que recordar que las vidas antiguas no eran muy agradables muchas veces, ¿no es cierto? Por ejemplo, un amor prohibido, ¿no es cierto? Un amor prohibido en la Edad Media, a lo mejor. Tenías el miedo constante de que te van a descubrir y te van a matar. Entonces, ¿cómo vivo yo ese amor en mi vida actual? Con miedo. Estoy siempre con miedo. No puedo amar a esa persona porque siento que me van a matar. Y es así de real. Sí. Oye, Javier, y también hablemos de los pactos. ¿Qué pasa con los pactos? Recién dijiste algo importante cuando uno dice, cuando esto que te afecta el chakra de acá porque decide guardar silencio, pero a veces hacemos estos pactos de silencio o cualquier otro tipo de pacto también. ¿Cómo funciona Sí, eso? el pacto básicamente es un acuerdo que uno hace con una persona, con muchas personas, con un pueblo. Y creo que lo más complejo de todo es hacer pactos con la oscuridad. ¿Ya? Sobre todo cuando yo creo que todos pasamos por momentos de locura en que queremos conseguir cosas rápido y se nos ocurre lidiar con la oscuridad, ¿no es cierto? Con seres de la oscuridad. Y nos encontramos mucho con esos casos también, mucho, en regresión. Los pactos con la oscuridad se cobran, ¿eh? Y se cobran súper caro, vida tras vida. Y se cobran a veces con la genealogía de los pacientes. Eh, Hay pacientes que te dicen, pero ¿por qué yo llegué a una familia en donde todas las muertes han sido súper trágicas? Eh, Siento que toda mi familia muere trágicamente, muere trágicamente. Claro, al momento de hacer una regresión y ir al origen de eso, él pactó en una vida muy antigua que esa misma familia, él odiaba a esa familia. Por lo tanto, él quería que toda esa familia muriera trágicamente. Y así él iba a ser feliz y iba a quedar con todo el dinero de esa familia. Pero lo que no entendió y nunca comprendió, que el pacto no se termina ahí, sino que es permanente. Por lo tanto, él había pasado muchas vidas perdiendo a seres queridos. Claro, porque en otras experiencias, en otras realidades, él no tenía la conciencia de haber hecho un pacto con la oscuridad. Por lo tanto, sufría en cada una de las experiencias y en su vida actual sufría mucho porque había perdido a muchas familias y a muchos seres queridos de forma muy trágica, muy, muy trágica. Entonces, cuando él entendió que eso mismo lo provocó él, fue un alivio por un lado porque sabía que se podía terminar con eso, pero fue súper doloroso también. Y ahí entendió que con la oscuridad no se puede hacer tratos. Es porque nos transformamos en Eh, esclavos y además somos engañados, Exactamente, pues nos damos cuenta del engaño que, de acuerdo al momento emocional de tu muerte, te claro, engañan exactamente. y facilito caemos en estos pactos, ¿cierto? En estas Es esclavitud. muy fácil, es muy fácil, es muy fácil caer en los pactos con la oscuridad. Una decepción amorosa te puede llegar a caer en un pacto con la oscuridad. Voy a ir donde una señora que me dijo que podía hacer algo para atraer de nuevo a mi novio o a mi novia. Es súper fácil, es súper fácil. Porque como dijiste tú antes, somos energía, así que amarramos ahí nuestra energía. Mira, Tendemos a controlar todo. Daniel pregunta, ¿hay alguna relación entre los votos juramentos con los decretos? Yo diría que el decreto es más como un mandato y el mandato es más mental. Es una idea que se me mete en la cabeza en un momento difícil, doloroso, fuerte, significativo. ¿Ya? Entonces yo decreto que voy a hacer tal cosa y eso es un mandato. En cambio, los juramentos, las promesas son más emocionales. Nacen de momentos en que estamos súper eh, debilitados emocionalmente, por decirlo de alguna manera, frente a una relación de pareja, frente a una familia, frente a un hijo, frente a lo que yo quiero conseguir, ¿ya? Por lo tanto, hay mucha más emocionalidad en los juramentos, en las promesas, en los votos también.
En cambio, los decretos tienen que ver más con los mandatos, que son ideas que se impone el alma y que también son permanentes, son eternas. ¿No es cierto? Por ejemplo, me hicieron bullying en el colegio. Hoy voy a tener siempre miedo, nunca me voy a poder defender, siempre voy a estar arrancando de estos niños para que no me encuentren. Y tú te encuentras con pacientes que son como niños que están arrancando para que no les golpeen. Ese es un mandato. Nació una idea súper potente y se grabó en la cabeza. Más que en la cabeza, se grabó en el alma. Y eso es lo que tú vives diariamente. Y eso también se puede cambiar, por supuesto. Tienes que ir al momento en que se realiza el mandato y hacer un contramandato. El contramandato es la misma frase, pero en positivo. Oye, Javier, bueno, ya sabemos que el alma es atemporal. Tengo aquí unas preguntas, pero ya las hemos conversado en relación a cómo nos condiciona. Eh, Te pregunto, ¿qué pasa entonces para adelante si hoy día no rompo? Que me llevo estas promesas, estos votos, estos juramentos, también me los llevo para adelante a vidas futuras. Sí. Eh, Todo lo que uno hizo eh, en otras vidas, por llamarlo de alguna manera, es lo que vivimos actualmente. Y todo lo que estamos haciendo ahora se supone que es lo que será, lo que va a resultar en una vida posterior o lo que viene más adelante, ¿no es cierto? Considerando que nosotros vemos el pasado, el presente y el futuro, no como el alma. Por lo tanto, por supuesto, pues todo lo que estamos haciendo ahora en cuanto a promesas, juramentos, mandatos, eso es lo que llevamos para adelante si no lo cambiamos ahora. Y eso nos va a repercutir. De hecho, es más, repercute ahora, o sea, está repercutiendo en este momento en las experiencias que estamos teniendo, porque en el futuro ya estamos teniendo estas experiencias. No es que vamos a tener las experiencias, sino que el alma ya está viviendo eso. Por lo tanto, todos los desajustes que yo tengo ahora, yo como Javier, mi otra experiencia la está resintiendo y la otra lo está resintiendo y la otra lo está resintiendo. ¿Te das cuenta? Entonces es una cosa que no acaba nunca. Por otro lado, si yo cambio eso, ¿no es cierto? Cambio todos esos patrones, la vida que estoy teniendo posteriormente también lo asume como positivo y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Es así. Mira, Daisy que nos preguntaba en relación a que dos personas rompieran la promesa, dice, que fome, dice. Entonces, si una persona tiene conocimiento de esto, ¿puede hacerle jurar a otra solo para atarla? Claro, por eso hay que ser súper consciente cuando uno maneja estos temas. O sea, si una persona piensa, solo piensa en que con una terapia puedes dominar, manejar a otra persona para que haga lo que tú quieres, eh, no está bien. O sea, creo que no sería un buen terapeuta, creo que no sería una persona indicada para trabajar con TDP ni con ninguna otra terapia. ¿Ya? Y aparte que tienes que considerar que eso mismo que estás haciendo se te va a devolver en otro momento a ti, Multiplicado, multiplicado. multiplicado. Ya estoy revisando si tenemos más comentarios. Ah, no tenemos más comentarios. Sí, po, ¿y qué te has encontrado tú en tus pacientes? Bueno, ya nos contaste un poquito esto que tenía aquí en el cuello, cerrado el chakra. Eh, es muy frecuente encontrarse en el trabajo de TBP con estas promesas, con los votos. Eh, no sé si tan frecuente, ¿eh? Hay, hay, por supuesto que hay. Lo que uno más se encuentra son los mandatos. Creo que los mandatos son siempre importantes, siempre están, porque claro, mentalmente es mucho más fácil que ponerle emoción a la cosa. Los mandatos siempre están. Yo siempre encuentro mandatos en mis pacientes, ¿ya? Porque yo los busco, busco los mandatos y siempre hay. Pero claro, pero eso no quiere decir que sea menor el número que no llegue a trabajar, por ejemplo, o que aparezca con alguna promesa. Sobre todo las vidas que son más antiguas, Sí. vidas en que han sido guerreros, que han estado a cargo de aldeas, ¿no es cierto? O que han vivido en la Edad Media, o que han sido monjes muy antiguos, ¿no es cierto? Ahí uno tiene que hincar el diente y preguntar y buscar, y efectivamente uno va a encontrar estos votos, ¿no es O cierto? Los esa votos de relación. castidad, los votos de silencio, claro, ahí hay que buscar, porque son en esos momentos en que se acostumbraba, creo yo, a jurar más, por ejemplo, en las vidas más antiguas, ¿no es cierto? A hacer más promesas también. Eh, yo creo que en esas vidas sí, ahí uno, cuando un paciente cae en una vida muy antigua, ahí uno tiene que pensar que tiene que buscar o tiene que aparecer de alguna manera una promesa, un juramento o votos, si es el caso. O cuando te dicen, por ejemplo,
la relación que tengo con el dinero, que como que me cuesta, que no consigo Mm, dinero, y muchas veces a raíz de eso mismo que ponen como motivo de consulta o que lo expresan en la entrevista, uno también puede pensar que hay un voto ahí y generalmente aparece eso, los votos de pobreza. claro, los votos de pobreza. Y fíjate que los votos de pobreza son súper potentes porque la persona entrega todo, 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 Y todo. Y renuncia, cuando digo todo, es y todo. renuncia a tener bien. Claro, renuncio a eso, renuncio a todo. Y cuando dice renuncia, yo siento que renuncia a todo, más que a los bienes materiales, renuncia a todo. O sea, ser un miserable totalmente. ¿Sí? Po. O sea, renuncio y entrego todo. Yo siento que el paciente entrega todo su poder personal, entrega parte de su alma, entrega todo lo material, ¿no es cierto? Entonces, más que renunciar solamente a la parte material, el paciente renuncia a todo, a todo, a todo. Entonces, eh, es terrible. O sea, en una vida actual el paciente siente que no tiene absolutamente nada, que no encuentra el amor, que nunca se ha enamorado, que nadie lo quiere, que es pobre, que no encuentra trabajo. O sea, es todo. ¿Te das cuenta? Le afecta absolutamente en todo. Sí. Claro, porque entregó todo. Entregué todos, no tengo nada. O sea, si llegan a la consulta, no tengo absolutamente nada. Soy un despojo humano. No soy nada, no soy nada. Aparte de eso, se imponen mandatos. No soy nada, no soy nada. Entonces, hay que empezar a trabajar y hacer un trabajo súper profundo para que se puedan recomponer. Y aunque hayan pasado 300 años, así como lo conocemos nosotros, 300 años, como dices tú todo el tiempo, eso está pasando. Eso está presente, está Está pasando, presente. Sí. claro. Es No el- puedo tener nada porque renuncié a todo. estoy renunciando, o sea, todavía lo estoy haciendo. En este momento, cuando voy a la consulta, todavía estoy renunciando a todo. Entonces, es súper loco, pues, súper loco. Es súper intenso también. Mira, aquí Bellatrix dice, hay que hacerla corta, no hacer promesas de ningún tipo. Claro, nada. Tal cual. No, yo creo que uno puede hacer promesas, pero limitándolas en el tiempo. Por ejemplo, puedo limitarlo en el tiempo que dure ahora, nomás hasta cuando se dé en esta vida, pero no hacerla eternamente o hacerla vida tras vida. ¿Para qué tanto? Porque no sabemos. No sabemos cómo es nuestra otra realidad, si estamos con esta persona, si nos vamos a volver a encontrar con esta persona, si esta persona también es cercana a mí, si va a ser pareja mía, o quizás va a ser mi papá, va a ser mi mamá. Es distinto, es súper distinto. Entonces, si limitamos la promesa y la vivimos en este momento, siento yo que se puede vivir, se puede hacer, pero limitándola ahora, en este momento nomás. Sí, poniéndole fecha. Mira, dice la Pau aquí, antiguamente, y esto es cierto, la palabra honor era más fuerte y era más válido que un documento. Sí, Aquí la Sole es verdad. pregunta, una vez que se corta o se rompe un mandato en TVP, ¿cómo y en cuánto tiempo se ve un cambio en relación a eso que se trabajó? ¿Cuántas Muchas sesiones veces se requieren, dice, para trabajar en romper un mandato o una promesa? una, en una sesión, si el paciente quiere, puede hacerlo. Y los resultados a veces son tan potentes que el paciente a veces ya vuelve de la regresión y siente que algo pasó, siente que algo se sacó, siente que es distinto. ¿Ya? Y con el pasar del tiempo uno se va enterando, porque no todos los pacientes te dan una retribución, no te dan un feedback, porque sería ideal que te dieran un feedback para saber cómo le afectó la terapia. Algunos te escriben y te dicen, oh, sí, me siento mucho mejor. Pero es rápido, encuentro que la terapia es súper rápida. Y como bien decía la doctora Centeno alguna vez, son cambios que son permanentes, que son para siempre. O sea, tú cambiaste eso y ya no vas a volver a pasarlo mal por eso. Son permanentes en el tiempo. O sea, uno lo hace una vez y se mejoró permanentemente. Sí. Entonces, en una sesión, yo diría que en una sesión, si el paciente está dispuesto y quiere hacerlo, en una sesión, en una. Es frecuente escuchar a los pacientes cuando termina la sesión que te digan cosas como me saqué un peso de encima, terminada la sesión, Sí, me saqué un peso exactamente. de encima o me saqué esta angustia que llevaba. eh, lo pronuncian de manera automática, sin estar pensando en el trabajo que hizo. Solamente al tomar conciencia, nuevamente la conciencia física habitual, expresan, manifiestan eso. Así que concuerdo contigo que es inmediato lo que, y los propios Sí, pacientes lo perciben. sí, así es muy rápido, es muy rápido. En ese sentido,
No quiere decir que todos los temas se solucionen en una sola sesión. No, no es así, porque tenemos que considerar que la TDP es un proceso también, no somos magos, ¿no es cierto? Sabemos que la TDP trabaja profundamente, sabemos que trabaja en la raíz del problema y que vamos al origen, pero no es que todo se solucione al tiro, no, este es un proceso y el proceso es el que te va cambiando y el que te va sanando. Y depende del motivo de consulta, es lo que va, las experiencias que vas a trabajar, que vas a ir a sanar, dependiendo del motivo. Exactamente, sí, Mira, exactamente. Marcela Fuente Alba dice, ese mandato, no tengo nada. Acá viene la pregunta. Dice, ¿cuántas sesiones toma sacar un mandato así fuerte según tu experiencia? Una sesión, si el paciente está dispuesto, una sesión. Si el paciente entiende que eso le hace mal, que le afecta negativamente y toma conciencia, como tú bien dijiste, Pati, recién, eh, en una sesión. Es una sesión. Lo que hay que hacer ahí es ir al momento y cambiar ese mandato, que es una frase o un decreto negativo que se hizo en ese momento, y hacer una frase en positivo. Es solo eso. Pero el paciente tiene que tener la convicción de que va a vibrar ahora en la frase positiva. Por ejemplo, yo no tengo nada. Yo lo tengo todo ahora. Y eso lo repetimos 3 veces y tiene que ser con mucha intención, con mucha intención, con mucha intención. Es solo eso. No necesitamos nada más. Pues entonces vamos viendo. Y como dice Belaitriz, a lo mejor ahora hay que tomar conciencia de lo que digo cuando lo digo, la intención que pongo, lo que pronuncio también. Yo creo que, ¿qué te pasó a ti, Javier, cuando aprendiste todo esto en tu formación? Eh, es como que me hubieran reseteado de nuevo, porque en realidad son cosas que uno dice, chuta, que importante saberlo, po, porque en realidad uno vive, como te decía recién, manejando, controlando, queriendo que el resto haga lo que uno quiere. Tendemos a controlar mucho. Pero cuando uno aprende esto, te cambia la visión de la vida, te cambia la visión de qué uno va a ser como terapeuta, la responsabilidad que uno tiene al atender a una persona y explicarle esto. Porque aparte de hacer la regresión, uno también tiene que explicarle a los pacientes qué significa esto, por qué estás atrapado ahí, por qué te pasa tal cosa. Entonces, básicamente es un reseteo. Para mí ha sido todo un reseteo en todo esto. Ha sido un aprendizaje también profundo desde que empecé en la TDP. Eh, yo cuando inicié el curso, yo el primer día me quería devolver, pues yo sentía que no tenía nada que hacer ahí. Entonces yo sentía que me quería volver a la casa, no quería estar ahí, sentía que mis compañeros eran tan pesados, que nadie conversaba con nadie. Y yo decía, no, no quiero estar aquí, no quiero estar aquí. Y fíjate que después ya empezamos como a entrar en confianza, empezamos a conocernos y fue ha sido una de las experiencias más maravillosas que yo he hecho, el curso, ¿no es cierto? Ahora mis compañeros eran maravillosos, por si acaso. Mira, Eran maravillosos, Daisy, son maravillosos. no, maravilloso. Daisy dice, pero si la persona es muy mental o no tiene la convicción, ¿cuántas sesiones le tomaría? Ella es muy mental entonces, Sí, claro. Lo importante es que sienta que quiere hacerlo. sí. Lo importante es que quiera hacerlo. Eso es lo más importante. Ahora, si ella lo consulta y lo vuelve a preguntar, es porque una parte de su alma le está diciendo, basta, necesitas hacerlo. Quítate eso de la cabeza. Vamos, hazlo. Tienes que sentirlo. Si no lo sientes, no importa, pero ya sabes que tienes que cambiarlo. Hazlo. Se puede, Yo le diría, hazlo. se puede trabajar igual, se puede trabajar igual. Sí, Sí, así que no, sí. no es problema. Que lo haga, que lo haga, que lo haga, porque ya le están diciendo, su alma le está diciendo, hazlo, hazlo, hazlo. Sí. Y la convicción, bueno, cuando vas tomando conciencia de cómo todo esto te está afectando, es ahí cuando te convences que en realidad tienes que terminar con él. Y eso es parte Sí, también de lo que exactamente. nosotros hacemos como terapeutas, el guiar al paciente a que se dé cuenta de cómo lo está afectando en este momento de su vida. Así que, Si es cosa, solamente es cosa de preguntarte, de hacer una introspección en este momento y sentir y darte cuenta cómo estás tú, en realidad, cómo estás tú con tu pareja,
con tu marido, con tu señora. ¿Cómo me siento? ¿Realmente estoy enamorado? ¿Siento que estoy bien? ¿Siento que estoy por compromiso? ¿Siento que hay algo más? Es simplemente buscar dentro de uno las respuestas y uno las va a encontrar. El alma es muy sabia, te muestra cada instante lo que tienes que trabajar. Sí, y se puede, se puede. Yo también, creo que Sí. tú también, Javier, has trabajado con personas que se describen mentales o que en el Mm. trabajo tú ves que son personas muy mentales, pero también hemos aprendido algunas técnicas para entrar más profundo con este tipo de personas. Que se puede. Exactamente, sí. Entendemos que la mente es lo que más traiciona al paciente muchas veces. Claro, Por lo tanto, sabemos cómo manejar a esas personas que son más mentales. que en el fondo te está protegiendo, pero ya le decimos, Sí, pues, ya no hay es protección, hay necesario. resistencia. Claro. Claro, Mira, acá dice San, dice increíble el poder de las intenciones y de nuestros pensamientos. es súper potente, súper potente. Y Daisy dice sí, por eso pregunto, porque ella es muy mental. Entiendo lo que quiere. Sí, bueno, ha sido súper interesante, Javier. Gracias a todos por sus comentarios, por esta interacción, esta participación. Eh, Han hecho súper entretenido, muy dinámico, y se nos pasó el rato así volando. Esta transmisión queda grabada, así que la pueden seguir viendo y pronto va a estar en nuestros canales en YouTube. Y me queda la última pregunta. Dice, si en una TBP uno trabaja algo específico con una persona y en esa regresión aparecen varias personas de la vida actual, después esas personas también sienten ese alivio o cambios. Fíjate que sí, sí, porque la TDP al trabajar con otras personas, nosotros básicamente lo que hace la TDP es trabajar con el alma de la persona y de las personas que aparecen en el trabajo terapéutico. Por lo tanto, de rebote les llega parte de la sanación también a las Se otras mueve. personas. Se mueve, sí, y se mueve harto. Sí, así es. Bueno, Javier, ya estamos en el tiempo. Agradecerte. Lo he pasado súper bien este rato contigo. Es muy interesante esto también de todos los comentarios. Me quedo súper feliz. Espero que tú también estés contento. Sí, muy contento, muy feliz. Tú sabes que a mí me encanta venir acá a trabajar, a hablar de estos temas. Es muy lúdico, es muy entretenido, así que lo paso muy bien. Nuevamente, muchas gracias, Javier. Te vamos a estar invitando nuevamente. Un abrazo Ahí grande, estaremos. un abrazo grande y nos hablamos. Que muy bien. Gracias por la invitación y saludos a todos. Espero que hayamos aclarado gran parte de sus dudas. Así que esté muy bien y buenas noches. Buenas noches, Javier. Agradezco a todos, estaba viendo sus comentarios, sus agradecimientos. La verdad es que agradecerle a cada uno de ustedes que nos ha acompañado esta noche, agradecer a este gran invitado y también agradecer a todos los socios que forman parte de HCB, porque somos todo un equipo y el equipo de redes que está detrás de estas transmisiones también, que juntos podemos, ¿cierto? Y los esperamos la próxima semana. Como les decía, esta transmisión queda grabada, así que cuando quieran la puedan revisar nuevamente, la pueden ver en HTV, @HTV, y en unos días aparece en nuestro canal de YouTube. Si no están suscritos, les invitamos a que aprieten ahí suscribirse. Un abrazo, nos vemos la próxima semana. Hay otra persona que va a entrevistar porque nos vamos rotando, pero siempre es grato que estén acá y que nos acompañen. Muchas gracias a uno. Nos vemos.